¿Cómo están, chicos? Espero que estén muy bien. Espero que estén aguantando bien toda esta situación. Y nada, simplemente a tener fuerza y seguir para adelante. Ustedes prácticamente ya van a ingresar a la secundaria, así que es sumamente importante que estudien todo lo que puedan durante todo este tiempo que van a estar en casa. No pueden recuperar el tiempo perdido. Chicos, por favor, a estudiar. En el curso de comunicación vamos a desarrollar el tema el texto narrativo lineal. Es un tema que nosotros ya hemos visto en cuarto y quinto grado, pero que ahora lo voy a plantear de una manera más seria, porque el trabajo que ustedes van a realizar ya va a ser un trabajo de muy buena calidad. El texto narrativo lineal. ¿Qué cosa es el texto narrativo lineal? Es un relato de hechos reales o imaginarios. O sea, ¿es una historia verdadera o es una historia inventada? Y estas historias, verdaderas o inventadas, van a sucederle a varios personajes en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Sí, se parece mucho al cuento, se parece mucho a la fábula, se parece mucho a una noticia. En realidad, el texto narrativo lineal tiene muchos de estos ejemplos, claro que sí. Por lo tanto, la estructura de la narración lineal ya es algo que ustedes manejan. Acuérdense, básicamente son tres: el inicio, el nudo y el desenlace. El inicio es la introducción, es el planteamiento, es la presentación, es como nosotros empezamos e iniciamos la historia, donde nosotros vamos a presentar a los personajes, vamos a presentar el lugar, vamos a presentar el tiempo, el momento y las circunstancias que van a dar origen a la historia, al nudo. Entonces, el inicio es importante. Y para esto debemos primero tener muy en cuenta quién va a ser o quiénes van a ser nuestros personajes. ¿Dónde van a estar ubicados los personajes? ¿En qué tiempo voy a narrar esta historia? ¿Y qué es lo que va a pasar con los personajes? Sí, es importante que primero hagamos un borrador para poder dar inicio al texto. Luego viene el nudo, que es la parte más importante de la historia. Es el conflicto, es el quiebre, es, digamos que, donde se construyen todas las acciones de los personajes. Los personajes van desarrollándose a lo largo del nudo, a lo largo de la trama. Es muy importante entonces dar muchas cualidades y características a los personajes y darle también opciones para que estos personajes se muevan dentro de la historia. Y al final, cuando ya tenemos el conflicto armado, vamos al desenlace. ¿Cómo es que los personajes resuelven esta historia? ¿Qué es lo que utilizan para resolver esta historia? ¿Cómo termina, no, esta historia? ¿Cómo termina el cuento? ¿Cómo termina la fábula? ¿Cómo termina la noticia? ¿O cómo termina la novela? Entonces, nosotros podemos tener finales felices, finales tristes, tragicómicos, eh, finales abiertos, finales cerrados. Cuando hablo de finales abiertos, me refiero a que el narrador no decide cortar con la historia y finalizarla al 100%, sino que te da la idea de que hay una continuación, una segunda parte. Ese tendría que ser un final abierto. Pero también puede ser un final cerrado cuando el narrador dice, bueno, hasta aquí se acabó. Fin de la historia. No hay segunda parte, no hay continuación. También debemos tener en cuenta los elementos de la narración lineal. Los elementos básicos van a ser los siguientes: personajes, narrador, espacio, tiempo y hechos. Aquí vemos a cada uno de ellos. Los personajes son las personas, son los que desarrollan y participan en la historia. Ahora, los personajes pueden ser múltiples, pueden ser seres humanos, pueden ser animales humanizados, objetos humanizados, pueden ser seres de, no sé, de Marte.
En realidad, los personajes son tan variados, tan diferentes, eso depende del tipo de historia que tú vayas a crear o construir. Pero sí debemos tener en cuenta lo siguiente, debe haber un personaje principal, es fundamental, si no, no hay historia. Hay un personaje principal y ese personaje principal tú lo vas a construir a través de adjetivos. Vas a darle características, vas a darle cualidades, vas a darle un aspecto físico, un aspecto moral. Tú vas a desarrollar una descripción del personaje, lo vas a presentar. Pero también pasa de que el personaje tiene un contrario y ese contrario se conoce como antagonista. El personaje principal, que es el protagonista, el héroe, va a tener un contrario, el antagonista, el antihéroe, el enemigo, el que va a hacerle la vida a cuadritos durante toda la trama de la historia. Entonces, estos dos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando vayas a construir tu historia, el protagonista y el antagonista. Y alrededor del protagonista y el antagonista como personajes principales vas a tener a los personajes secundarios, que son los que van a ayudar a estos personajes principales a desarrollar la historia. Pero también tenemos un narrador y definitivamente el narrador es quien relata la historia. El narrador puede ser tú. El tiempo que se usa básicamente en la narración es de tercera persona. Ellos estuvieron, ellas trabajaron, aquellos compraron, estos pusieron. Tercera persona, básicamente. Pero no es la única forma de narrar una historia. También puedes usar en primera persona. Por ejemplo, yo estuve ahí. Yo compré lo que necesitaban comprar. Yo trabajé un horario completo. También. O en segunda persona, aunque no es muy usado, pero también se puede. Por ejemplo, tú llevaste la comida, ustedes hicieron el trabajo por los otros. En realidad, uno puede construir la historia, su cuento, su fábula, su texto, como mejor decida, y mucho depende de qué cosa es lo que tú quieras contar. Aunque, acuérdate, para usar el narrador, yo te sugiero siempre, para empezar, hacerlo en tercera persona. Luego el espacio. El espacio es el lugar donde se desarrolla la acción. Es el lugar que hay que describirlo, porque el que está leyendo tu historia tiene que imaginarse el lugar. Si no se lo imagina, está flotando en el espacio y eso no tiene sentido. Entonces, hay que describir el espacio, hay que describir el lugar y para eso también se utilizan adjetivos. Por ejemplo, la calle desierta, el campo florido, la playa preciosa, la casa embrujada, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo voy describiendo el espacio a través de adjetivos y trato de que quien me está leyendo vaya construyendo en su mente el escenario. Ese es el espacio. Luego está el tiempo. El tiempo es el momento en que ocurren los hechos. Yo puedo contar la historia en presente, puedo contar la historia en pasado, puedo contar la historia en futuro. Pues se recomienda mucho utilizar el tiempo pasado, el pretérito. Es, digamos que para el que está empezando a construir historias, a crear textos de narración lineal, es el primer paso, utilizando el tiempo pasado y narrándolo en pasado, utilizando el narrador también en tercera persona, entonces la historia va fluyendo. Y los hechos, que son las acciones que desarrollan los personajes, qué hace el protagonista, qué hace el antagonista, qué hacen los personajes secundarios, todo esos van a ser los hechos, o sea, la trama de la narración. Son los sucesos, son las acciones que tú vas a ir construyendo en tu relato, en tu texto. Ahora, cuando presentamos este trabajo, lo presentamos como la narración lineal. Pues bien, un cuento, una novela,
una fábula, una noticia, una historia, eh, tiene una narración lineal, digamos que ese es el orden correcto, desde lo más antiguo a lo más reciente, hay una línea. Pero no existen solamente textos de narrativas lineales, hay otras estructuras, como por ejemplo el flashback. El flashback va a tener como fundamento, ¿no? Como situación importante, que el narrador va al pasado y luego viene al presente. O sea, te está narrando la historia en tiempo presente, pero necesita ir al pasado para aclarar algo y luego volver al presente. Eso se llama flashback o también se llama cameo. Eso se usa mucho, por ejemplo, en las novelas, en en los films, en los documentales, ¿no? Eh, películas. No utiliza mucho el flashback para ese tipo de películas de ciencia ficción o apocalípticas, ¿no? Donde hablan pues, de destrucción de la humanidad. Bueno, mejor no siga. Después también está la otra estructura llamada contrapunto, ¿no? Es una técnica que se utiliza para gente que ya tiene experiencia en la escritura y donde se van cruzando muchas historias. Por ejemplo, tú tienes a María como personaje, pero luego tienes a Juan como personaje y ellos dos no se conocen. Pero en algún momento de la historia sus vidas se cruzan. Eso se llama contrapunto. Es complicado, pero con práctica todo se puede hacer. Y luego está la estructura circular. El texto se inicia y acaba en el mismo momento. Esto lo he visto mucho en películas. Empieza la película y termina la película exactamente donde empezó. Pues muchas novelas hacen eso. Eso se llama estructura circular o trama circular.